Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Aries y la Luna en Escorpio, estamos ante el arquetipo del estratega inquebrantable, una personalidad que vive para conquistar sus propios límites internos y externos. El Sol en Aries representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos afirmarnos. Esta energía de fuego nos impulsa a ser los primeros, a tomar la iniciativa y a actuar con valentía, afectando nuestra necesidad de independencia, de competencia y de encontrar un sentido de identidad a través de la acción directa. Por otro lado, la Luna en Escorpio representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de impulsividad ligera, sino de una necesidad vital de intensidad y control emocional. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a transformar cada emoción en una experiencia de todo o nada, buscando refugio en la intimidad profunda y el misterio para no sentirnos vulnerables ante la traición. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente magnética, apasionada y resistente, pero que habita en una tensión volcánica constante. Es alguien que tiene la esencia de un pionero, pero el inconsciente de un detective. Su personalidad es la de un sobreviviente nato, alguien que necesita que su gran impulso vital tenga una profundidad y un propósito de transformación real. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de pasión absoluta y lealtad incondicional. Para esta persona, el amor es un campo de batalla emocional donde se busca la fusión total. En una pareja, no buscan solamente compañía. Lo que su naturaleza realmente exige es una entrega cruda y honesta, alguien que no se asuste ante su intensidad y que sepa respetar su necesidad de espacio personal tanto como su necesidad de control. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve contrastante. Su esencia ariana tendrá el impulso inmediato de explotar o de ir directo al choque para resolver el problema ya mismo. Pero ese fuego se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de analizar las intenciones ocultas del otro. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, tiene una reacción colérica o impulsiva de querer terminar todo en el momento. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Escorpio necesitará estar evaluando qué hay detrás de las palabras del otro, querrá descubrir la verdad oculta y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no haya una catarsis verdadera y una entrega emocional que demuestre lealtad absoluta. No es que sea una persona difícil, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la verdad desnuda y en el control de sus pasiones. Para esta persona, la tibieza o la falta de compromiso es mucho más amenazante que una pelea a gritos. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de sombras sea tan valiente y directo como el impulso de vida que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente defensiva o vengativa, entendiendo que a veces la paz del sol requiere soltar el control, aunque la luna inconsciente tema que, si baja la guardia, va a ser herida de muerte. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la iniciativa del que empieza con la determinación del que no se rinde jamás. Su escenario ideal son las situaciones de crisis, la cirugía, el rescate, la alta estrategia de negocios o cualquier espacio que requiera una valentía extrema bajo presión. Para entenderlo,
Imaginemos el caso de un líder de gestión de crisis o un cirujano. Su esencia ariana lo impulsa a actuar rápido y a ser el líder que abre camino. Su sol quiere inspirar valor a través de la acción ejemplar. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente escorpiano. Mientras su esencia apunta al ataque o a la resolución rápida, su inconsciente lo obliga a ser sumamente perceptivo y estratégico. No quiere solo ganar la batalla, quiere entender el punto débil del problema para transformarlo desde la raíz. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional lidera una reestructuración empresarial. Mientras que su sol en Aries es el que da las órdenes directas y motiva al equipo a avanzar, su luna en Escorpio es la que detecta quién es leal, dónde están los peligros ocultos y traduce la ambición del proyecto en una transformación de poder real. No solo busca la victoria, busca la transmutación. Esa capacidad de unir la fuerza física con la potencia psicológica es lo que los vuelve líderes tan temidos y respetados. Sus fortalezas radican en una resiliencia y una honestidad brutal fuera de lo común. No es solo que son valientes, sino que son los que mejor saben renacer de sus cenizas. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para enfrentar pérdidas totales y levantarse al día siguiente con más fuerza que antes. Mientras otros se hunden en la depresión, esta combinación usa su luz solar ariana para encender un nuevo fuego, recordando a todos que la vida es lucha. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Escorpio aporta la profundidad necesaria para que ese renacer sea auténtico, encontrando siempre el poder que surge de haber mirado a la cara sus propios miedos. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la impulsividad emocional y la tendencia al control obsesivo. El problema es que el fuego de Aries puede ser alimentado por la paranoia de Escorpio. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo ariano de independencia, terminan rompiendo vínculos de forma brusca porque su inconsciente Escorpio sintió una mínima señal de traición. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de protección emocional los vuelve herméticos, haciendo que les cueste horrores confiar plenamente y ser vulnerables. El riesgo es que terminen aislados en una coraza de hierro, perdiendo la oportunidad de conectar desde la ternura por no querer soltar el arma defensiva. La conclusión general es que Aries con luna en Escorpio es, en esencia, un arquitecto de la fuerza. Es alguien que tiene la visión puesta en la conquista de su propia identidad, pero el coraje siempre listo para descender a las profundidades de la psique. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone la intensidad escorpiana no es una debilidad, sino el paso seguro que le da peso y verdad a su valentía. Cuando logran que su necesidad de profundidad trabaje a favor de su impulso vital, sus acciones no solo conquistan, sino que sanan y transforman todo lo que tocan. Es, en definitiva, el puente que une la acción pura con el poder del alma.